Hola! 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 Molt bé. Hola, articultes i articultores! Articulturistes, articulturetes... Tenim un nou col·laborador. En Caracol. Encara col. És un intel·lectual cultural. Llegeix molt lent, però s'ho llegeix tot. Sí! Bé, benvinguts a la quarta edició d'Articultura. En aquest programa tenim un sumari força interessant amb l'estrena de noves seccions, com a cada programa, sempre coses noves. Sí, innovant. Sempre amb la innovació permanent. En aquesta ocasió estrenem la secció d'Articòmic. Articòmic. Per una banda, que a més l'estrena un nou component. Nou col·laborador, nou component, un membre més de l'equip. Articultura, que és el que ens està gravant, però no vol sortir davant de la càmera. Té pànic escènic? Té por? O no li agrada veure's a la tele? No ho sabem, però farem veure que és ell. Raül! Bé. Bueno, llavors això, doncs va anar al Festival de Còmic Social a Santa Coloma i ha fet un clip molt xulo que el veureu doncs, després, quan passem a Articòmic. Què més tenim? Tenim reportatges d'Arcatraz, tenim art escènica a recursos d'animació intercultural amb el Festival de Teatre de Ciutat Vella. Del Casc Antic, sí, i amb l'Espai Rai. Ciutat Vella i Casc Antic no és el mateix? No. No? No, perdó. I a part d'això també tenim una altra nova secció, avui n'hi ha dos de noves, que és Art i Música. En la qual, un altre cop, en Raül, que és un crac, s'ha fet una autoentrevista i ens presenta un videoclip. Una autoentrevista que ell no surt. Que ell no surt. Però ja aconseguirem que surti, ja. Sí, ja ho saps. Doncs bé, endavant amb la quarta edició de... Articultura. Articultura. Articultores, articultors, la primera secció que us presentem avui és Articòmic. Estrenem aquesta secció perquè fa uns dies, no arriba setmanes, es va celebrar la Fira del Còmic Social a Santa Coloma de Gramenet i vam enviar el nostre enviat Raül, que ja el coneixereu més endavant, a cobrir l'acte, a veure què corria per allà i presenta un reportatge força curiós dels diferents dibuixos i caricatures, traços que es trobaven en aquest esdeveniment anomenat Fira del Còmic Social. Endavant el vídeo. Muchas gracias por dejarnos este espacio para hablar un poquito y explicaros de qué va el Salón del Cómic Social de este año, que es su segunda edición, y creemos que es muy importante, ya que este año hemos visto que se han realizado muchas movilizaciones y plataformas de protesta a lo largo de calles de todo el mundo, y también han tenido participación los dibujantes de cómic. Creemos que hay mucha gente que se ha implicado un poco y que está empezando a ver pues, que con este medio también es posible contar historias muy realistas de lo que está pasando y ejercer una denuncia. Este año decidimos tratar los temas de los recortes en salud, en educación y el tema también de los despidos, de las deslocalizaciones laborales, que fue uno del tema de ayer viernes de debate. Hoy tratamos el tema de la juventud, de la resistencia que ejerce, con invitados como Enric Durán o Esther Vivas, autores como Pere Mellán, Tomeu Piña, Marcos Prior o Sagar Fournier, que nos vienen a contar un poco sus dibujos en las plazas,
sobre los álbumes que han sacado sobre el tema Norma y D-Book, que son Yes We Can y Revolution Complex. Y mañana cerraremos el evento con un debate sobre los medios de prensa, en el que intentaremos hablar de la libertad que tenemos los dibujantes en este tipo de medios. El primer día tuvimos un debate sobre la pobreza, que hemos visto que están subiendo los índices de pobreza bastante. Entonces traímos a Miguel Fuster, que fue un dibujante que ha estado 15 años en la calle, y a la gente del comedor social de aquí, a la gente de AUPAN, que trabaja con gente afectada por problemas de drogadicción. Se regalaron unos cómics a la gente del comedor social, se trajo a la gente del comedor social a hablar del tema desde la experiencia personal. Tenemos esta noche un concierto ilustrado con la gente del Estafador y con el grupo de rock Chetarra del Vendrell, y tenemos 2 exposiciones gratuitas, una sobre los álbumes que os he mencionado de las acampadas, de Revolution Complex y Yes We Can, y otro con la gente del Estafador en un monográfico que hicieron especial sobre el tema también de la crisis y el 15M y las protestas. Avisar de que es un evento gratuito, de que es un evento hecho con muy poco dinero, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con gente que está muy implicada en movimientos sociales, incluyendo también autores, intentando potenciar el cómic y quitándole a la gente la idea de que el cómic es una cosa solo para críos. Bones, doncs continuem, ara passem a art escènica. Avui tenim 2 subseccions dins d'art escènica. Per una banda hem anat a fer un reportatge a l'associació RAI i allà doncs, ens vam trobar amb el Francesco i amb més companys i companyes que ens van explicar una miqueta de què va tot aquest projecte. Vam estar visitant l'espai i just també vam coincidir amb el Festival de Teatre del Casc Antic i bueno, tot plegat va estar molt interessant. Així que donem pas a aquest primer vídeo i després ja passaré a presentar la segona part d'art escènica. Endavant! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Estem aquí, dia 14 d'octubre, hem vingut a fer amb Art i Cultura un reportatge de l'associació RAI, que estan fent el Festival de Teatre del Casc Antic, i hem parlat amb el Francesco, que ens ha explicat una mica el projecte, tota la trajectòria, i bueno, endavant amb el vídeo, esperem que us agradi. La asociación RAI, digamos que tiene 4 líneas de trabajo. Una de ellas, como he dicho, es la de internacional, o sea, nos dedicamos a intercambios internacionales, movilidad artística también. La segunda área de trabajo, la que llamamos RAI Jóvenes, o sea, nos dedicamos a hacer proyectos aquí en el barrio con los chicos aquí del barrio, intentando motivarlos a través de sus intereses, bueno, sobre todo a través de la música. Estrenamos el año pasado aquí una sala de ensayo y entonces animamos a los chicos a montar sus propias bandas, a venir aquí a ensayar. La tercera área de trabajo de RAI, la que llamamos RAI Formación, RAI Talleres, es un área, básicamente tenemos una asamblea de talleristas que se dedican a pensar y a poner en práctica formaciones formales, y esta también la llevamos a institutos. La cuarta y última área de actuación es la área artística, la que llamamos RAI Arte, que representa un poco la cara al público de la asociación. Es, digamos, el espacio donde estamos en este momento y que representa un poco el centro social y que quiere dar un poco una continuidad a lo que era antiguamente este espacio. Este espacio históricamente ha sido un ateneo popular. Aquí se hacían los bailes, se celebraban bodas, se celebraban bautizos. El espacio incluye el Teatro de la Bonasor, que fue fundado en 1913, o sea que en 2013 celebraremos el centenario. Y aparte del teatro tenemos el bar asociativo, que es la zona donde estamos ahora, una sala de exposiciones, que también utilizamos para pequeñas actuaciones, y una sala que utilizamos más bien para talleres de danza. Y nosotros tenemos, obviamente, si intentamos autogestionarnos con nuestras actividades, pero obviamente también tenemos
una parte del financiamiento público. Hace ya 2 semanas empezamos con una campaña para que para pedir ayuda a la gente que venga a frecuentar el espacio y que haga la tarjeta de socio y que aporte, ¿no? Intentamos dedicar cada día a una disciplina artística diferente. Los jueves tenemos los cenadores populares, donde invitamos a asociaciones a venir aquí a RAI a utilizar la cocina y cocinar para todos y compartir el proyecto. Doncs ara, en la segona part d'Art Escènica, serà un reportatge d'Arcatraz, un centre social ocupat que ja vam desallotjar, per desgràcia, farà ja un parell de mesos, millor. I com sempre nosaltres volem juntar una miqueta aquesta branca, no? De lo que és l'art, la cultura i la part més de lluita i més canyera i això, el fet de que sigui dins del centre social que està ocupat i tot un projecte molt xulo, artístic, que per desgràcia ara no té un espai. Llavors aprofitem per presentar aquest vídeo que ens han fet els propis companys d'Arcatraz i res, doncs això, endavant amb la cultura, el lliure, els espais alliberats i l'art. Muchas gracias por venir a verme. Entonces, señores y señoras, guiris y no guiris, sí, todos queremos ver un poquito de lo que es Alcatraz. Calle Morales, 135, el frente a Rasmatar. Hola, soy Graciela y quería hablarles del Centro Social Ocupado Arcatraz. El Centro Social Ocupado Arcatraz nació cuando se encontraban estas 3 naves totalmente abandonadas, hace más de 6 años. Un grupo de personas vino y empezó a crear un espacio libre, donde todo el mundo pueda desarrollar sus diferentes capacidades. Hay 2 salas de creación, cocina. Una es de uso popular, o sea, donde todo el mundo puede cocinar en el centro social, y otra es para vivienda. Hay 2 escenarios, hay una sala de exposiciones, hay un huerto. Bueno, aquí tenemos el gallinero. De momento solo hay un gallo y una gallina, y ellos mismos saben el camino hasta la compostera, que ahora vamos a hacer caminando. Y se van allí cada día a reciclar todo lo que pueden. La cantidad de compost que se genera es muy grande y más o menos este metro cúbico lo llenamos en apenas 3 meses. Hay una zona que es destinada a la vivienda y viven unas 30 personas ahora mismo. Tenemos también un skate park. Aquí viene mucha gente cuando está lloviendo o cuando no pueden y pueden practicarlo ahí detrás. Todos los domingos hacemos un cenador popular con comida a €1 y hacemos un cabaret, un espectáculo gratuito. Alcatraz existe y resiste. Buenas noches a todos. En el tema artístico es destinado al circo, pero también puede haber gente que toque música, cualquier tipo de arte.
Los talleres que se imparten es de clown, hay talleres de clown, hay malabares, trapecio, fotografía, serigrafía, costura y cualquier propuesta de alguien de fuera que quiera venir a impartir un taller de cualquier cosa, se debate en la asamblea y se puede llevar a cabo. Hola, buenas. Yo soy Alfonso Ayar, soy monitor de teatro del proyecto Artibate, junto con mi compañera Francesca y nuestra compañera Patricia. La idea surge a través de la necesidad de personas que no tienen muchas oportunidades, personas que en sus vidas no hacen muchas cosas. Entonces el problema ahora nos aparece cuando ante el desalojo la asociación Pere Michan se echa para atrás. Porque, claro, el problema hay que nos pueden desalojar de un momento para otro y no sabemos realmente... Es un proyecto de voluntarios. Ninguno de nosotros sacamos dinero, aparte de esto, y todo va directamente para ellos. Ya sea el transporte de ellos, desde la gasolina, las pinturas, los pinceles, las tijeritas para cortar la tela, todo. Autogestionado. Autogestionado debido a esos cabarets que hemos hecho con ellos mismos, con su propia ayuda, ¿no? Y de esta idea y de esta ilusión, que venga un chasco como que un desalojo de un sitio que salen tantos proyectos, algo que no puede hacer un ayuntamiento porque no lo hace y que lo hacemos nosotros realmente saliendo de nuestras necesidades, porque si hay un taller de música, un espacio de música porque a músicos les hacía falta que no podían pagar un espacio, si hay un espacio de circo porque hace falta, es necesario, ¿sabes? Y salen estos espacios, sale realmente del uno a uno. Claro, sí, aparte un proyecto social, ¿no? Al igual fue emocionante ver cómo nosotros hemos organizado en la casa el pasacalle, que salió de casa hasta la Plaza San Jaume, y ver gente de la asociación levantando la mano, todos coloridos y manifestándose también a favor de nosotros, ha sido emocionante, ¿sabes? Si lo llegáis a conocer realmente es que esto no lo puede parar nadie. Y van todos con los ojos cerrados y lo único que quieren es cerrar, y están cerrando muchos centros sociales que también hacen buenas causas sociales sin ánimo de lucro y en vez de potenciar se está cortando. Dino, soy de Palermo, de Sicilia, y yo creo que hay muchos prejuicios de lo que sea el verdadero proyecto de un sitio así, y es bonito seguir intentando hacer conocer todo esto a la gente del barrio y la gente también de fuera que pueda venir aquí para entrenar, para llevar su arte, cualquier tipo de arte sea. Sosdesquadra.cat. A la izquierda podéis mirar algunos tanques pintando. Ellos también son parte del colectivo de Alcatraz, colectivo que iremos a desalojar a final de junio. El circo une, el amor, el arte, es lo que tenemos para expresarnos. Siempre hay menos lugares libres para desarrollar arte y cultura. Y para nosotros es importante que en esta plaza haya un sitio por el arte y la cultura. Es importante. Bueno, con motivo del desalojo hemos hecho un festival que se llama Quedarte, en el que se han intensificado los talleres, así como los espectáculos que han sido de bastante calidad. Gente bastante profesional que ha venido a mostrarnos su apoyo aquí. Y también hemos hecho recogida de firmas, creo que hemos llegado a unas 1000,
en respuesta al apoyo a este centro social que es bastante importante en Barcelona porque es uno de los pocos espacios donde todavía quedan que es posible esta libertad. Cabaret. 22 nos roban. 7 números y subiendo. Contra el desalojo redoblamos la actividad. Redoblamos la actividad. Eso no es cerrar. Marca atrás. Redoblamos la actividad. Aquí atrás, atrás. Hay mucha gente que no... Sabes que su mundo se reduce del curro al trabajo y del trabajo a la casa y ver la tele y ver internet. Realmente aquí si sos curioso y tienes curiosidad, sabes, todo el mundo tiene algo para aportarte. O sea, en el pasacalle ya mostramos la forma en que nos manejamos, ¿no? Digamos, sobre todo con el arte, un poco con la alegría, con los colores, con otra lógica diferente. Estamos construyendo nuestra forma de manifestarnos. Y nosotros votamos día a día aquí, ejercemos nuestra democracia horizontal acá y haciendo nuestras cosas. Si no hacemos esto, nadie lo hace. Alcatraz funciona por medio de la autogestión. Todos los lunes se hace una asamblea a las 9:30, se reciben propuestas de fuera y eso, por medio de la asamblea se debate y se llevan a cabo las diferentes propuestas. Siempre se cede el espacio a personas que lleven a cabo temas solidarios y también se debaten los temas internos. Todo lo que se recoge de dinero es para comprar material, se ha comprado un trapecio, el equipo de música, y para comprar la comida básicamente y para restaurar lo que es el espacio. No hay ningún beneficio personal. Y después también tenemos una habitación de invitados en la que las personas pueden venir y quedarse una semana y normalmente si necesitan un poco más de tiempo también pueden quedarse un poco más de tiempo. Your name? My name is Marco from Germany. I was here last year, October, and they just started to make this. There was nothing. Yeah, we were working all the day long, clean up everything. And here outside was only bushes. And now I come and this is full of life. They live here in community together and have the food together, all food from recycling, and that is to live to eat without need money and have enough food for everyone. That is so special to me. It's wonderful. Y por
Respecte al vídeo que acabem de veure d'Arcatraz, el centre social ocupat on es realitzaven tot tipus d'activitats culturals, d'oci i d'aprenentatge social, comentar que els companys d'aquest mateix centre social van fer una tasca força important de documentar tot el que es realitzava en el mateix centre social ocupat i que col·laborant amb Articultura i amb la tele han facilitat tots els continguts que van crear perquè els puguem compartir amb totes vosaltres en els pròxims programes que vagin venint. Aquesta introducció era per fer-vos veure que el que ve a continuació va relacionat amb el món de la música. La música experimental, la innovació tècnica i l'experimentació amb la creació de propis sons i de jugar amb les màquines i amb diferents eines que d'altres ocasions no s'utilitzen com a música, però que nosaltres volem donar a conèixer i potenciar. El cas és que el nou col·laborador que tenim a Articultura, Raül, és un bon músic i com a bon músic fa música i us presentem un clip que ha fet ell amb música que també ha fet ell. Tot és do it yourself. Endavant. Hola, soy Raúl, MIDI autor y pluginista, y hago música electrónica con ordenador, con caja de ritmos, con instrumentos electrónicos y con cacharros y paisajes sonoros diversos. La música que hago es una mezcla de estilos clásicos de la música electrónica y recibe el nombre de IDM. El artista del siglo XXI tiene que promocionar su música por todos los campos con sus propios medios. De ahí que me haga yo mismo las propias portadas con mis ilustraciones y también pruebe de hacer videoclips, videocreaciones como esta que os presento ahora, que es Rigor Morty. Esta videocreación es una alegoría visual de lo que se hace hoy en día con las basuras y más en concreto con los juguetes, las muñecas. Es una reflexión personal de una realidad que hay en la calle que se puede aplicar a la vida real en nuestro país y también en otros.
Aquí, si has arribat fins aquí, vol dir que has arribat fins al final. Toma ja. D'Articultura, quarta edició. En aquests moments, la Sílvia i jo tenim una discussió. Ella sempre diu que s'ha de dir adeu. Jo dic que no, que dir adeu no s'ha de dir. S'ha de dir sempre fins un altre. Oh, que bé, Ibai. Jo no sé en cap moment he dit que s'hauria de dir adeu. Que sí, has dit... Ai, que hem de dir adeu. Ah, és veritat. Veus? Jo no enganyo bueno, mai. Adeu fins aviat seria. Adeu en aquest programa, que s'acaba la quarta edició. Adeu, siau. Siau. I fins aviat i fins la pròxima, que serà amb Articultura 5 d'aquí 2 setmanes, perquè comença que sembla que comencem a establir periodicitat. D'aquí 2 setmanes. D'aquí 2 setmanes, exacte, creuem els dits. Per finalitzar, recordar-vos el que ja hem comentat anteriorment. 1. Que podeu visitar la nostra pàgina del Facebook associada al perfil de la tele.cat d'Articultura. 2. Que igual que aquest contacte també podeu fer servir el contacte de direcció d'e-mail. Adreça. Direcció adreça. D'info cartera. La tele.cat. O, si no, també podeu acostar-vos algun dia a l'Infospai, aquí a la plaça del Sol de Gràcia, i amb una mica de sort ens trobeu aquí, editant, esbrallant-nos, discutint-nos... Buscant continguts nous, o coordinant les diferents col·laboracions que anem
gestant i covant. Exacte, bueno, i fins aquí això, merci per haver arribat fins al final, si és que no ho heu fet, clar, si és que ho heu fet i no heu passat els vídeos, que si és internet ho feu i ho sabem, i bueno, i que esperem Articultura 4, tornar-nos a s'acaba. veure al 5 i un petonàs. Fins a la pròxima. Fins aviat. Besos, petons, buixos. Kissis, bijos, beijos. No sé. Dígame del cargol. ¡Cargolet! Nos trobarem a faltar.